La película comienza con un joven llamado Peter Parker, quien estaba jugando al escondite. En el juego, Peter recorre toda la casa hasta que llega a una habitación y se da cuenta de que todo está desordenado. Preocupado, Peter llama a su padre, quien aparece de inmediato. Al darse cuenta de que algo anda mal, los padres de Peter lo llevan a casa de sus tíos, llamados Ben y May. Después de hablar, el padre de Peter le dice al joven que se quedará con los tíos por un tiempo. Peter dice que quiere ir a casa, pero sus padres se niegan y luego se van, dejando al joven atrás. Algunos años después, Peter ya era adolescente y estaba estudiando en una escuela. En esa escuela, Peter era muy inteligente. Sin embargo, era humillado por todos, especialmente por su compañero de clase llamado Flash. Peter también estaba muy interesado en una joven llamada Gwen, pero nunca se atrevió a hablar con ella. En cierto momento, Peter ve a Flash humillando a un chico de la escuela y le pide al matón que se detenga. Flash se enoja y comienza a golpear a Peter. Peter intenta defenderse, pero es muy débil y no puede esquivar los golpes de Flash. Afortunadamente, en ese momento, Gwen aparece y logra separar la pelea entre los dos. Más tarde, Gwen habla con Peter y lo felicita por tener el coraje de enfrentarse a Flash. Peter está muy feliz porque era la primera vez que Gwen estaba hablando con él. De vuelta en casa, Peter ayuda a su tío Ben a ordenar el sótano, y en ese momento, el joven encuentra un maletín que pertenecía a su padre. Al investigar, Peter descubre que dentro del maletín había algunos documentos que indicaban que su padre trabajaba en una empresa llamada Oscorp, junto con un científico llamado Kurt Connors. Curioso, Peter investiga en su computadora y descubre que ambos trabajaban en un proyecto sobre el cruce genético de especies. Desafortunadamente, durante estas investigaciones, Peter también descubre que en cierto día hubo un accidente de avión que terminó con la vida de sus padres. Al día siguiente, Peter decide ir a la empresa Oscorp y, al llegar allí, le dice a la recepcionista que quiere hablar con el Dr. Connors. La recepcionista pregunta si está allí para hacer una pasantía y Peter miente diciendo que sí lo está. Más adelante, Peter se une a otros estudiantes de la pasantía y tiene una sorpresa al ver que Gwen está guiando a los estudiantes para conocer más sobre los laboratorios de Connors. Poco después, Peter ve al Dr. Connors y el científico se presenta diciendo que es reconocido por sus estudios sobre reptiles. El científico dice que su objetivo es crear un mundo sin debilidades y pregunta a los estudiantes qué pueden hacer para lograr este objetivo. De repente, Peter responde diciendo que necesitará realizar un cruce genético de especies. Connors queda impresionado con la respuesta, pero en ese momento suena su teléfono celular y el científico se despide de los estudiantes. Luego Gwen habla con Peter y le pregunta por qué está allí. Peter dice que ama la ciencia y que está en el lugar para aprender más de Connors. Aunque sabe que Peter no debería estar allí, Gwen le pide que tenga cuidado. Más adelante, cuando Peter estaba caminando por el laboratorio, termina chocando con un empleado, quien termina dejando caer una carpeta. Al recoger la carpeta, Peter se sorprende al ver que había símbolos muy similares a los que vio en los documentos de su padre. Secretamente, Peter decide seguir al empleado y descubre que trabajaba en una unidad de desarrollo de biocable. Al ver que no había nadie en la unidad, Peter decide entrar al lugar y descubre que el científico Connors estaba realizando experimentos genéticos con telarañas. Más adentro de la unidad, Peter toca una de las telarañas, haciendo que todas caigan sobre él. Mientras tanto, el empleado de la empresa habla con Connors y le pide que acelere los experimentos, ya que el jefe de Oscorp estaba muy enfermo y no iba a sobrevivir por mucho tiempo. De regreso a Peter, logra salir de la unidad, pero no se da cuenta de que una de las arañas estaba escondida en su ropa. Cuando Peter se encuentra con Gwen nuevamente, charlan, pero de repente, Peter recibe la picadura de la araña. Más tarde, Peter regresa a casa en tren, pero cosas extrañas suceden. Mientras está dormido, un hombre coloca una botella sobre su rostro, y cuando una gota de agua toca su rostro, se despierta y se pega al techo del tren. Todas las personas quedan sorprendidas, pero algunos matones intentan golpearlo. Gracias a sus supersentidos, Peter logra defenderse fácilmente. Una vez que el joven llega a casa, su tía le regaña, diciendo que estaban preocupados y pensaron que algo malo le había ocurrido. De repente Peter nota una mosca y logra atraparla en el aire. Además, va hacia el refrigerador y comienza a comer todo lo que había dentro, dejando a sus tíos asustados. Al llegar a su habitación, Peter se da cuenta de que tiene una herida en el cuello de la que sobresale una tela de araña.
Al día siguiente, Peter se despierta y comienza a romper todo lo que toca, ya que no puede controlar su superfuerza. También se da cuenta de que tiene los sentidos muy agudizados y puede percibir cualquier movimiento. Más tarde, Peter va a la casa del Dr. Connors, pero el científico intenta expulsarlo, diciendo que no tiene tiempo para atenderlo. Sin embargo, pronto cambia de opinión cuando descubre que el padre de Peter era uno de sus colegas. Finalmente, Peter pregunta por su padre a Connors, quien revela que estaban trabajando en un proyecto relacionado con la cría genética de especies. Al enterarse, Peter muestra a Connors que ha descubierto una ecuación que podría acelerar el proyecto. Connors está contento e invita a Peter a su laboratorio. Al día siguiente, en la escuela, Flash y sus amigos estaban jugando al baloncesto cuando accidentalmente lanzan la pelota a un cubo de pintura, arruinando el trabajo de una joven. Al darse cuenta, Peter se acerca a la joven y la ayuda. Nuevamente, la pelota va hacia la joven, pero en ese momento, Peter utiliza sus reflejos y la atrapa en el momento adecuado. Enfadado, Flash le ordena a Peter que devuelva la pelota, pero el joven utiliza sus nuevas habilidades para jugar con el bravucón. Sin embargo, Peter se emociona demasiado e intenta encestar la pelota, pero debido a su superfuerza termina destruyendo la canasta. Por ello, Peter es enviado a detención y su tío es llamado. Ben está muy molesto con Peter y le dice que no se meta en más problemas. Más tarde, Peter va a la empresa Oscorp y se encuentra con el Dr. Connors. Allí, Connors muestra que está experimentando con lagartos, ya que tienen la habilidad de regenerarse y están tratando de averiguar cómo transmitir esa genética a otros animales. Connors desea que el experimento tenga éxito para poder cumplir su mayor deseo, que es regenerar su brazo derecho. En medio del experimento, Peter se da cuenta de que su tío estaba llamando, pero decide apagar el celular. Poco después, Connors comienza el experimento de regeneración con un ratón, pero esta vez utiliza las ecuaciones hechas por Peter. Para sorpresa de ellos, la ecuación funciona y el ratón logra regenerar una de sus patas. Por la noche, Peter vuelve a casa y se da cuenta de que su tío estaba enojado porque no respondió al teléfono. En cierto momento, Ben comienza a hablar sobre el padre de Peter, diciendo que era responsable con las cosas, algo que Peter no es. Estas palabras irritan a Peter y decide salir de casa, pero Ben lo sigue. Luego, Peter va a una tienda a comprar leche. Sin embargo, al intentar pagar, se da cuenta de que no tiene dinero y el vendedor lo echa. Antes de irse, Peter ve a un hombre que roba dinero de la tienda, pero no hace nada y lo deja escapar. En la calle, Ben se da cuenta de que el hombre está huyendo e intenta detenerlo, pero resulta herido y cae al suelo. Cuando Peter sale de la tienda, ve a su tío tirado en el suelo y corre a socorrerlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde y Ben había fallecido. Más tarde, la policía llega a la casa de Peter y le entrega un retrato del hombre que mató a Ben. Al día siguiente, toda la escuela sabía lo que le había sucedido al tío de Peter, incluido Flash, que intenta consolar al joven. Sin embargo, Peter estaba muy perturbado y casi pelea con Flash. Por la noche, mientras caminaba por las calles, Peter ve a una pandilla y pelea contra ellos para intentar encontrar al hombre que mató a su tío. Sin embargo, Peter no encuentra al hombre y comienza a huir. En su escape, Peter descubre nuevas habilidades y se da cuenta de que ahora puede escalar paredes. En cierto momento, mientras huía, Peter cae de un tejado y termina en un ring de lucha libre. En ese lugar, ve un cartel con la imagen de una máscara y pronto tiene una idea. Al regresar a casa, Peter comienza a dibujar una máscara para poder mantener su identidad oculta, mientras intenta encontrar al hombre que acabó con su tío. Además, Peter utiliza toda su inteligencia para crear un dispositivo que dispara telarañas. En los días siguientes, Peter salta desde un edificio, y al lanzar su telaraña, queda suspendido y se siente muy feliz con su creación. Eventualmente, también se inspira en algunas prendas, y finalmente crea el traje oficial de Spider-Man. En cierta noche, Spider-Man logra detener un robo, pero cuando llegan los policías, él se va. En las siguientes semanas, Spider-Man comienza a ser conocido como el héroe de la ciudad, pero la policía considera que es una amenaza para la humanidad. Por eso, un capitán de policía llamado George, quien es el padre de Gwen, decide buscar a Spider-Man para arrestarlo. Mientras tanto, el Dr. Connors prueba el experimento que regeneró las patas de un ratón en él mismo. Y poco después se da cuenta de que su brazo derecho también se está regenerando. Sin embargo, debido a que el experimento no se probó en humanos,
Connors comienza a sentirse mal y decide pedir un taxi para volver a casa. En el camino, Connors sufre una mutación y comienza a transformarse en un lagarto. Volviendo a Peter, estaba en la escuela cuando Gwen lo invita a cenar a su casa. Más tarde, Peter va a la casa de Gwen y durante la cena conversa con George. George menciona que Spider-Man es peligroso y que necesitan arrestarlo lo antes posible. Al escuchar esto, Peter defiende a Spider-Man, diciendo que es considerado un superhéroe. Después de la cena, Peter y Gwen van al terrado, y en ese momento, Peter revela que es Spider-Man. Además, Peter confiesa a Gwen que la ama, y ambos se besan apasionadamente. Poco después, George recibe una llamada de emergencia informando que la ciudad está siendo atacada por un lagarto mutante. Peter decide seguir a George para ver qué está sucediendo. En la ciudad, el Dr. Connors, ahora transformado en un lagarto, intenta atacar a las personas, pero en ese momento, Spider-Man aparece y lo detiene. Con esto, Connors decide irse, mientras que Spider-Man salva a las personas en peligro. Al día siguiente, la policía local da una noticia en la televisión, diciendo que hay un lagarto mutante suelto, y George aprovecha para insultar a Spider-Man, diciendo que él es el culpable de todo. Más tarde, Peter va al laboratorio de Connors y encuentra el lugar todo desordenado. Poco tiempo después, aparece Connors, y Peter se da cuenta de que estaba actuando de manera extraña. Además, Peter nota que había algunas escamas en la cara de Connors, y comienza a sospechar que el científico es en realidad el lagarto mutante que atacó la ciudad. Antes de irse, Peter confirma su sospecha al ver que la rata que estaba siendo utilizada como cobaya se había transformado en un híbrido de reptil. Entonces, Peter decide ir al departamento de policía para convencer a George de que el Dr. Connors es el lagarto mutante. Sin embargo, George no cree lo que Peter dice y le ordena que se vaya. Más tarde, mientras Peter estaba caminando por la ciudad, ve algunos lagartos pequeños entrando en los desagües. Con eso, Peter decide entrar en los desagües para construir una trampa y capturar a Connors. Además, Peter colocó una cámara en el desagüe para tomar fotos del lagarto mutante. No pasa mucho tiempo antes de que el lagarto aparezca y se enfrente a Spider-Man. Los dos luchan intensamente. Por eso, Spider-Man decide huir. Y después de eso, Connors ve una cámara y descubre que era de Peter. En ese momento, Connors descubre inmediatamente que Spider-Man es Peter Parker. Más tarde, Peter va a la casa de Gwen y ella lo ayuda con sus heridas. Por otro lado, Connors, que aún estaba en los desagües, decide transformarse nuevamente en un lagarto para ir tras Peter. Al día siguiente, Connors invade la escuela donde estudia Peter para intentar encontrarlo. Al encontrarse con Peter, Connors lucha con él y tienen una batalla legendaria. En un momento, Peter logra ponerse el traje de Spider-Man y sorprende a Connors. Los dos vuelven a pelear y terminan destruyendo una biblioteca. Luego, algunos policías aparecen en el lugar y al ver que no podía escapar, Connors huye a los desagües. Peter decide seguirlo y mientras tanto, llama a Gwen y le pide que haga un antídoto en el laboratorio de Oscorp. En las alcantarillas, Peter encuentra el escondite de Connors y pronto descubre a través de un video que el científico planea liberar una toxina en la ciudad para convertir a todas las personas en lagartos. Al mismo tiempo, Connors estaba poniendo su plan en práctica cuando, de repente, es sorprendido por algunos policías. En ese momento, Connors libera un gas sobre los policías y los transforma en lagartos. Mientras tanto, Peter llama a Gwen y le pide que salga de Oscorp, ya que Connors está a punto de llegar. Sin embargo, Gwen no le hace caso y, después de evacuar a todos los empleados, comienza a preparar el antídoto. Sabiendo que Gwen no quiso escucharlo, Spider-Man se dirige a la empresa Oscorp, pero en el camino es detenido por los policías. George aparece en ese momento y le quita la máscara al héroe. Usando sus sentidos, Peter se protege para que nadie descubra su verdadera identidad. Sin embargo, George logra detenerlo, y cuando Peter se da la vuelta, se sorprende al descubrir la verdadera identidad de Spider-Man. Peter le dice a George que Connors se dirige a Oscorp y que Gwen está dentro. Después de ponerse la máscara de nuevo, Peter se va, pero antes es golpeado por uno de los policías. Con la pierna herida, Spider-Man no puede moverse correctamente y tiene dificultades para llegar a Oscorp. En Oscorp, el lagarto mutante aparece y entra en el laboratorio. Dentro, Gwen se da cuenta de que Connors está allí y decide esconderse. Cuando el lagarto encuentra a Gwen, ella se defiende con un lanzallamas. Sin embargo,
El lagarto no le importa en lo más mínimo, y después de agarrar un dispositivo, se va. En ese momento, el antídoto finalmente está listo, y Gwen logra escapar. Eventualmente, Gwen se encuentra con su padre, y le entrega el antídoto, pidiéndole que se lo entregue a Spider-Man. En la cima de Oscorp, Connors coloca su toxina en el dispositivo y lo prepara para lanzarlo al cielo. En ese momento, aparece Spider-Man, quien comienza a luchar contra el lagarto. El lagarto era muy fuerte y logra detener a Spider-Man. Después de eso, Connors le quita la máscara al héroe, revelando que él es Peter Parker. Cuando el lagarto estaba a punto de acabar con Peter, aparece George y lo detiene. Al darse cuenta de que Connors estaba distraído, Peter se dirige al dispositivo para apagarlo. Mientras tanto, George lucha contra Connors, pero el lagarto era demasiado fuerte y lo ataca. Luego, Connors va tras Spider-Man, pero antes de que pueda alcanzarlo, Peter logra poner el antídoto en el dispositivo. Con esto, se forma una nube, y cuando empieza a llover, Connors comienza a volver a su estado normal. Poco después, la torre en la que estaban es destruida, pero cuando Peter está cayendo, Connors lo rescata. Después de ser salvado, Peter va hacia George, y se da cuenta de que está muy herido. George se disculpa con Peter, diciendo que Spider-Man es un héroe, y que la ciudad lo necesita. Antes de irse, George le pide a Peter que cuide de Gwen y la mantenga fuera de los problemas. Debido a la lluvia, los policías de la ciudad que habían sido transformados en lagartos vuelven a la normalidad, y eventualmente todos descubren que el culpable de todo era el Dr. Connors. Al día siguiente, Gwen se encuentra con Peter, pero él le dice que se vaya, diciendo que ya no pueden estar juntos. Gwen se entristece mucho, pero antes de irse, ella dice que sabe por qué está haciendo esto. En la escuela, Peter le revela a Gwen que no podrá estar lejos de ella, y al escuchar esto, ella se pone muy feliz. En la escena final, Peter, vestido como Spider-Man, nota una actividad policial en la ciudad y decide ayudarlos. Con esto la película termina. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y aprovecha para ver otros resúmenes increíbles que están disponibles para ti. Me despido por ahora y nos vemos en el próximo video.